Por primera vez en las elecciones de Bolivia habrá segunda vuelta, que es una figura relativamente nueva en la Constitución en Bolivia. Había ganado siempre en primera vuelta o Evo Morales o el candidato de Evo Morales, que en las elecciones de este fin de semana fue el gran derrotado. Y la sorpresa electoral fue don Rodrigo Paz Pereira, que no solo ganó esta primera vuelta, que no aparecía en las encuestas, sino que hoy es el candidato para ganar la segunda vuelta que vendrá dentro de pocas semanas. Y lo quiero saludar, está en La Paz, señor Rodrigo Paz Pereira, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Muy buenos días, darles un saludo a toda la Colombia querida y desde Bolivia un grato cariño para los bolivianos que estén en Colombia. ¿Por qué usted, que ganó las elecciones, no aparecía punteando en las encuestas, señor Paz? Porque creo que no éramos de interés ciertamente de ciertos grupos de poder que en los números y en las encuestas daban otra información. Nosotros veníamos trabajando desde hace años atrás, trabajando regiones, trabajando municipios, comunidades, y al final se generó también un binomio con el capitán Lara, que es un boliviano de origen de la Policía Nacional, un luchador contra la corrupción, y generamos un binomio fuerte para representar al 85% de aquellos que son parte de la economía informal en Bolivia, que nunca había sido atendida en el pasado. El capitán Lara, que usted dice, es su compañero de fórmula, es el candidato a vicepresidente, ¿no? Correcto. Sí. ¿Y cómo interpreta usted, señor Paz, lo que ha pasado con la izquierda? Es decir, que ha dominado, que ha gobernado durante 20 años Bolivia y que en esta oportunidad se derrumbó no solamente en las presidenciales, sino que también se quedó prácticamente sin representación parlamentaria. ¿Cómo lo leen ustedes allí en Bolivia? En lo personal, por lo que hemos podido viajar y conocer el país con todos sus problemas, una vez terminado el boom del gas, porque en Bolivia hay mucho gas, pero no hicieron las exploraciones, se despilfarraron más de 60.000 millones de dólares, han dejado una deuda de cerca de 40.000 millones de dólares interna y externa, y claro, la economía se ha vuelto un factor central, ya no tanto en el debate de regiones o razas o culturas, que Bolivia es muy diversa. Se ha generado un proceso de unidad, que la economía es el problema de fondo para con todos los bolivianos y bolivianas, y que debe ser solucionado. Ahora, dentro de esa economía hay una economía formal del 15%, que es una economía como en cualquier otro país, y hay una economía informal del 85%, que es la más necesitada. Pero en tal caso, tanto la formal como la informal tiene un problema muy serio de relación con el Estado. Este es un Estado que se come la economía, que se queda con los dólares, que se queda con los recursos. Y está claro que ahora lo que requiere Bolivia es de que el Estado atienda, facilite, y creo que de sentido común la gente ha reaccionado en contra de ese Estado y más bien buscando soluciones para la economía popular. Sí. Don Rodrigo, la interpretación que está dando el expresidente Evo Morales es que él lideró la intención de voto nulo, que creo que está en 19%, y que en consecuencia él también dice se siente ganador de las elecciones. Ese voto nulo está por debajo de su 33%, pero es una cifra significativa. ¿Esa interpretación le da algún margen de maniobra política a Evo Morales? Evo, asumo que él intentará hacer lo que siempre hizo, bloquear. Él es consciente de que se ha despilfarrado todos los recursos naturales de Bolivia y no generó reinversión, y sabe que ante la debilidad de la crisis económica intentará hacer carne de eso. Pero también el pueblo, la inmensa mayoría, sabe que es el fracaso de la gestión de 20 años que se encuentra en esta situación Bolivia. Bolivia no es que esté quebrada, Bolivia tiene recursos por demás y tiene que generar un reordenamiento del despilfarro del Estado. Es un Estado hiper crecido, es un Estado muy grande que no hace más que consumir el esfuerzo de las grandes mayorías. Pero, como tú bien dices, con esa posición lo que intentará es generar un posicionamiento de bloqueo a futuro. Evo Morales va a tener que rendir cuentas porque aquí hay muchos problemas serios de corrupción,
de mal gasto de recursos económicos y tiene mucho que decir, y más con un parlamento que no le va a ser favorable y que tendrá que responder no solo ante el parlamento, sino también ante la justicia. Sí, señor Paz, ¿cómo se resquebrajó la izquierda? Es decir, usted nos está señalando que la crisis económica que hoy afrontan los bolivianos es una causa fundamental, pero se había atenazado en el poder desde la llegada de Evo Morales este movimiento y este sector social y político. ¿Cuál es la causa adicional? No sé si la división entre la propia izquierda haya sido una de las causas para que a la segunda vuelta vayan dos candidatos de centro derecha. Bueno, yo sí que no me ubico en el centro derecha, eso sí se puede identificar con el otro candidato claramente derecha. Nosotros hemos creado un gran centro, un espacio de concertación, de encuentro. Los bolivianos ya están bastante agobiados con el tema de la izquierda y de la derecha, pero además con resultados similares. Gobernó la derecha, despilfarró. Gobernó la izquierda y despilfarraron el doble. Entonces, creo sinceramente que hoy día lo que el boliviano medio está buscando es sentido común. La propuesta nuestra de gobierno es capitalismo para todos, o sea, capital fácil de acceso para la gente, con créditos baratos, bajar impuestos, bajar el tema de los aranceles para poder exportar e importar, cerrar una aduana corrupta y crear una institución mucho más fácil. O sea, hacer de la economía una economía barata, formalmente barata, que es lo que quiere la gente. Entonces, creo que pasa más por un sentido común. Y con respecto a la izquierda, claro, la gente dice, si uno es de izquierda y te puedes despilfarrar más de 115,000 millones de dólares, esa izquierda no me es útil. Porque lo que quiero yo es producir, quiero vivir, quiero tener capital para tener techo, salud, educación y que haya un Estado que me facilite. No es mucho lo que pide la población, pero son grandes transformaciones cuando tienes un partido que se ha encaramado en un Estado y vive de ese Estado, porque eso es lo que ha ocurrido con el partido del MAS, vivir de un Estado. Eso no es democracia, eso es chuparle la sangre a la gente. Claro, es que los resultados de ayer, señor Paz, no se entienden sin ese telón de fondo económico, y habla usted del despilfarro del Estado. En estos 20 años, ¿en cuánto creció esa burocracia? ¿En cuánto creció ese número de contratistas y trabajadores del Estado boliviano? Lo más preocupante es cuánto creció la informalidad. Imagínense que hace 20 años tendríamos un 45% de nuestra economía, 45-47% de nuestra economía era informal. Eran gremiales, comerciantes, como llaman acá, cuentapropistas, artesanos, transportistas. Hoy día está en el 85%. O sea, el Estado ha ido succionando la economía nacional, ha mantenido a un Estado que está alrededor de unas 700,000 personas, donde hay que incluir evidentemente Fuerzas Armadas, policías, maestros, médicos. Pero después ha constituido unas empresas estatales, deficitarias todas, 176 empresas, y nos han costado más de 7,000 millones de dólares. Dizque la idea era para sustituir importaciones, para ser autosuficientes en la producción de alimentos y otros productos en Bolivia. Fracaso absoluto, y esto es un déficit extraordinario que hay que cortar, que hay que acabar, porque le está haciendo daño al pueblo boliviano. La inflación la paga el pueblo boliviano por culpa del despilfarro del gobierno. Entonces la gente es coherente, está clara con lo que tiene que hacer, y lo que pide es, quiero ser formal, pero que sea formal barato. O sea, deme crédito barato, deme impuestos baratos, deme un país que me permita trabajar, no como ahora que el 85%, al no poder ser formal, trabaja desde la informalidad. ¿En su programa de gobierno está reducir impuestos? Sí, claro. Sí. El Estado va a entrar a dieta, mucho colesterol, mucho triglicérido. Está muy obeso, así que el Estado se tiene que poner en forma atlético. Veo ese diagnóstico en muchos países, ¿no? Correcto. ¿Eso es correcto? ¿Es un poquito lo mismo de la motosierra de Milei en la Argentina? Bueno, lo mismo, él tiene unas ideas mucho más extremas que algunas compartimos, otras no. Pero yo te diría una cosa, hay una frase que sí, sin tener que ser un admirador, pero sí es real, la de Bukele en Bolivia, esa frase que decía, si no se roba la plata alcanza, en Bolivia está clavado. Aquí si no robaran, como han robado, la plata alcanza para
generar, reactivar la economía. Bueno, en Colombia, para su información, seguramente también es aplicable. Señor Paz, quisiera preguntarle qué diferencia hay entre su candidatura. Usted se identifica más al centro, Tuto Quiroga, que es el otro que va a segunda vuelta, está más a la derecha. Pero para los electores, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, primero que yo creo en la capacidad de reactivación de la economía a partir de nuestros recursos. Hay en Bolivia recursos, por eso vamos a acabar con un Estado centralista. Ahí está una primera propuesta que es el 50-50, de no solo recortar una serie de problemas que tenemos en el déficit, pero los recursos que tengamos se van a las regiones, a la reactivación de las regiones y del aparato estatal. Segundo, no estoy yo proclive, y lo dije claramente, es una diferencia, a ir al Fondo Monetario Internacional a buscar 12.000 millones de dólares como está pidiendo el señor Quiroga. Yo creo que con lo que tenemos en Bolivia, reorganizando y haciendo los ajustes, es una primera etapa. Tenemos la capacidad para reactivar, pero hay que tomar decisiones. Y normalmente la gente está cansada. Hay una deuda en Bolivia de 40.000 millones de dólares. La gente no quiere más deuda, más cuando los presidentes generan deuda, pero después paga la gente. Y la gente prefiere trabajar con lo que tiene, ajustarse, pero no generar más deuda. Y una otra instancia, la reforma de la justicia y la corrupción. Los niveles de corrupción en Bolivia son extraordinarios a todo nivel, a todo nivel. Te para un policía en la calle, es corrupción. Vas a una oficina del Estado a pedir cualquier servicio, es corrupción. Vas al médico, es corrupción. O sea, ya esto está desbordado y la gente está agobiada y agotada en ese sentido. Así que son cambios grandes que estamos construyendo a futuro y ese es el acuerdo que estamos haciendo con la sociedad. Sí. Señor Paz, le hago una pregunta personal. Usted es nieto de Víctor Paz Estenssoro, que gobernó Bolivia hace muchos años, pero además es hijo de Jaime Paz Zamora, que fue presidente de Bolivia tal vez en los años 80. ¿Esos vínculos familiares pesan o le ayudaron a usted para ser la sorpresa y ganador de la primera vuelta? Buena pregunta. En tal caso le puedo decir dos cosas. Víctor Paz es el que en el año 85 reordena la hiperinflación, así que algo sabemos de cómo manejar la economía. Y segundo, don Jaime Paz Zamora, que es mi señor padre, fue el que descubrió el mayor megacampo de gas, que fue el que ha dado de comer a Bolivia en los últimos 35 años. Así que de ambos puedo rescatar dos cosas positivas y creo que se puede llevar adelante con esos ejemplos que vamos a tener un buen gobierno si es por orientación de orden familiar, porque tenemos claro hacia dónde debe ir el destino de la patria. Señor Paz, pero fíjese que hablando de la historia de Bolivia, de su país, reacciona al resultado de las elecciones el presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente: eligen la venganza cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida. Habla de verdugos, habla de privatizadores. ¿Qué opinión tiene usted de esta referencia que hace el presidente Petro sobre lo que pasó en Bolivia este fin de semana? Yo creo que, con todo el respeto al presidente Petro, está con una mentalidad retrasada, porque la democracia boliviana lo único que está pidiendo es convivencia. Está agobiada de las contradicciones, está agobiada de los ámbitos raciales, está agobiada de las diferencias regionales. El 2005 con el gobierno de Evo Morales, y eso no hay duda, todos queríamos buscar una suerte de encuentro y de complementariedad entre bolivianos. Y ya esa etapa la hemos superado porque la entendemos de esa manera. Ahora lo que queremos resolver es nuestras vidas, nuestra economía, la economía familiar, que está muy venida menos, y no queremos ya más broncas ni confrontaciones, más bien todo lo contrario. Creo que eso debería asumirlo el presidente Petro como un punto favorable de la democracia boliviana y la búsqueda de consensos, acuerdos para estabilizar, generar gobernanza y el cambio de la economía para los bolivianos y no para el Estado plurinacional. ¿Usted vio los trinos del presidente Petro sobre el resultado electoral en Bolivia? No, le soy honesto que estoy asumiendo su palabra como parte de lo que él haya determinado. Sí. Le voy a leer uno, que es el que le mencionaba a María Camila, para que usted esté enterado, comentando las elecciones de alguien que pone algún mensaje en Twitter
que suele ser la plataforma, la tribuna del presidente Petro, él escribe: se olvida la historia por la adicción al poder. El pueblo olvida cuando elige a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos. Eligen la venganza cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida, otra vez privatizadores del agua. Eso es lo que escribe el presidente Petro, que me imagino que es una alusión a usted, ¿no? No, en lo personal no entiendo. No entiendo por qué tendría que ser esa alusión. Tal vez con algunos actores que los vinculan más con la derecha boliviana, pero en el caso, creo que es una equivocación errónea, mal desarrollada poéticamente. Creo que está intentando generar ahí una redacción que no viene al caso. Bolivia está buscando buscar la paz, quiere paz para gobernar, paz para gestionar, está en otra coyuntura, y creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe a cualquier presidente, no está haciendo una buena lectura. En tal caso, permítame decirle una cosa: si tan preocupado está por lo que ocurría en Bolivia, hubiera sido bueno que para el bicentenario, que es una señal preocupante en Bolivia, para el bicentenario de la hija preferida de Bolívar, y Sucre, en el caso de Bolivia, hubiera estado acá con nosotros. Sin embargo, la señal muy dura de los presidentes de la región es que ninguno de ellos estuvo, aunque fueron invitados para los 200 años de nuestra república, hoy día Estado plurinacional. Es una señal muy clara. Uno tiene que estar donde debe estar, no escribir cartas por correo electrónico o por sistemas digitalizados. Si no, hubiera sido lindo tenerlo acá, hubiera sido bonito tenerlo acá, para darle una señal de amistad y de relación entre Colombia y Bolivia, que tan fuerte y estrechas son las relaciones. ¿Cuándo fueron esos 200 años? Ahora, el 6 de agosto, 200 años de la fundación de Bolivia. No hubo un solo presidente fronterizo, y mucho menos ni un solo presidente de nuestro espacio sudamericano. Y es la señal clara de una Bolivia aislada, poco creíble, poco atractiva en las relaciones, y el fracaso de una cancillería y de un gobierno de 20 años, un régimen de 20 años que nos aisló al mundo. Vale. Señor Paz, le hago una pregunta final. ¿Su mamá tuvo un accidente automovilístico en Colombia? Sí, fue una época dura. Nosotros en los exilios. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes estaban exiliados, vivían en Bogotá? ¿Cómo fue? Sí, esa información. Siendo chicos, nosotros tuvimos varios exilios, vivimos en 10 países, más de 10 unidades educativas, y cuando nos tocó vivir en Colombia, mi madre sufrió un accidente, un vehículo, y tuvo que estar casi un año internada en Colombia. Y nosotros, recuerdo, fue una época, Colombia nos trató muy bien, Bogotá. Fue justo en la época del famoso incendio, éramos muy chicos, del famoso incendio del edificio de Avianca. Pero eso fue en los años 70. ¿73? No, más, debe ser un poco más. Nosotros estaríamos de 3, 4 años, y recuerdo las imágenes en televisión en Bogotá, en blanco y negro. Era el edificio que los bomberos no podían... El incendio fue en el 73. Bueno, estaríamos ahí, 73, sí. Sí. Recuerdo esa imagen en la televisión. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a su mamá? ¿La atropelló un carro? No, un accidente, justamente creo, con un camión, un medio de transporte de Avianca, creo, si no mal recuerdo. Ella iba en un vehículo y tuvo un accidente de muy mala... con un alcance muy alto, o sea, con un daño muy alto, porque casi estuvo un año internado. Fue muy bien tratada en Bogotá, tenía una hermana suya que vivía en Bogotá, y se tuvo un año casi completo que recuperar de sus heridas. Okay. Era una mujer, sigue siendo una mujer extremadamente hermosa, pero claro, le desfiguró el rostro, y fue de un alcance muy alto. Y después vino el accidente de su papá, que fue el accidente de la avioneta, ¿no? Lo de mi padre está más vinculado a un atentado, porque en ese avión tenía que estar el
el presidente Siles Suazo estaba luchando para la recuperación de la democracia, la instauración de la democracia en el año 82. El candidato a la presidencia, Siles Suazo, enfermó y no pudo volar, y ese avión, cae el avión y el único sobreviviente es Jaime Paz Zamora. Las dudas que se dan sobre ese accidente, que se cree que es un atentado, es que nada más caer el avión, se genera un traslado de las piezas en vez de hacer un análisis, un estudio de las causas. Y él es el único que salva milagrosamente, y claro, posterior ya fue investido como vicepresidente, pero estuvo casi 3 años, en recuperación, porque se quemó más del 80%, el 70% de su cuerpo. Pues es un gusto saludarlo con estos antecedentes, con estos vínculos con Colombia. Escuchan ustedes a Rodrigo Paz Pereira, que en las elecciones en Bolivia llegó al 32.2% de los votos. Irá al balotaje, irá a la segunda vuelta. El otro candidato, Jorge Tuto Quiroga, obtuvo el 26.9%. Ya tengo entendido que el que quedó tercero le anunció el apoyo a usted. Correcto. Ese era un compromiso que tenían, creo, ambos candidatos. Samuel Doria, ¿no? Y Samuel Doria Medina, y entiendo que Tuto Quiroga habían dado el mismo compromiso. Bueno, en tal caso, Samuel ha cumplido ese compromiso de apoyar al primero, y yo agradecido, y lo que se está gestionando con esta nueva composición del Parlamento es establecer una conducta, vuelvo a reiterar, de estabilización, de gobernabilidad, y ahora lo que queda en un largo periodo, desgraciadamente esto es muy moroso, 2 meses de trabajo para que haya elecciones el 17 de octubre, y a partir del 8 de noviembre ya tengamos un nuevo gobierno. 17 de octubre será esa segunda vuelta electoral. Un gusto saludarlo, don Rodrigo. Gracias por acompañarnos aquí para los oyentes de Blue Radio en Colombia. Un cariño para ustedes, un enorme cariño para los bolivianos en Colombia y un cariño enorme para toda Colombia. Rodrigo Paz Pereira, que es el ganador de esta primera vuelta electoral. Muy amable, señor.